Muchas gracias, buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación de esta oportunidad. Es para mí un honor y un gusto poder compartir con la Academia Mexicana de Medicina algunos de los resultados y avances experimentales que tenemos en mi laboratorio al respecto del tema del estudio de la enfermedad de la esclerosis múltiple. Por cuestión del tiempo y para no ahondar en las características de esta enfermedad en particular, únicamente recordar que es una enfermedad crónica autoinmune que vincula la reacción inmunológica con una afectación en el sistema nervioso central y se va a manifestar con inflamación del sistema nervioso central y un proceso de desmielinización y pérdida axonal. Enfocados en esta idea de buscar vínculos de comunicación entre el sistema nervioso y el sistema inmunológico es como nos hemos enfocado en mi laboratorio en el estudio de esta patología. Recordar brevemente que esta enfermedad se puede manifestar básicamente en tres formas diferentes: la forma remitente recurrente con recaídas y remisiones, la forma secundaria progresiva, llega un momento en que esta forma remitente recurrente avanza de manera más acelerada, que es la forma secundaria progresiva, y existe una forma más agresiva que es la primaria progresiva. En nuestro laboratorio nos hemos enfocado en el estudio de la forma remitente recurrente. Mencionar que es una enfermedad que presenta un importante dimorfismo sexual. La incidencia es mayor en mujeres que en varones, en proporción de 3:1. Sin embargo, la gravedad de la enfermedad es mayor en los varones. Y en cuanto a su prevalencia, en Estados Unidos, por ejemplo, se presentan alrededor de 150 casos por cada 100,000 habitantes, y en nuestro país la incidencia actual reportada está alrededor de 15 casos por cada 100,000 habitantes. Como dato curioso, mencionar que aún no se ha identificado esta enfermedad en población indígena americana sin mezcla genética. Esto por un lado. En relación a la variación en cuanto al género de la patología, nos dimos a la tarea de hacer un estudio, una revisión bibliográfica al respecto de los posibles biomarcadores reportados con variaciones en pacientes femeninos y masculinos. Los datos los reportamos hace algunos años en esta revisión y más recientemente toda esta información la tenemos recopilada en el capítulo 2 de un libro que se acaba de publicar, que edita Cambridge Scholars Publishing, y en caso de tener interés, con gusto podemos hacerles llegar el capítulo para revisar esta información al respecto del dimorfismo sexual. Bien, como les decía, la patología es de etiología multifactorial. Influyen en ella diversos factores, como una infección previa con el virus de Epstein-Barr, también el metabolismo de la vitamina D, y hay particularmente un factor relevante que recientemente se ha estudiado, que es la obesidad. En el aspecto genético hay más de 200 loci génicos reportados que pueden estar relacionados con una predisposición a esta patología, con lo cual el estudio, el abordaje genético de la misma es bastante complejo. En relación a la obesidad, también publicamos hace tiempo una revisión bibliográfica en la cual, haciendo un metaanálisis, vimos que hay cierta correlación entre una obesidad infantil y la mayor incidencia de la patología. Y por otro lado, también se ha vinculado a la obesidad en adultos, tanto con un avance mayor de la patología como una peor respuesta a los tratamientos, particularmente en pacientes femeninos. Tomando esto en cuenta, en nuestros estudios todo el tiempo hacemos el análisis por separado de varones y mujeres. No siempre en los estudios se hace así. Muchas veces los reportes que hay de marcadores moleculares de esta patología conjuntan a toda la población, y es muy importante hacer la diferenciación. Esta revisión, por ejemplo, la reportamos hace algunos años, ya ha tenido más de 129 citas
en los últimos 7 años. Bien, en un trabajo inicial nos propusimos buscar identificar algún biomarcador, alguna citocina, que nos permitiera identificar subpoblaciones de pacientes. Y en este estudio que realizó uno de mis estudiantes, el doctor José Jesús Guerrero, vimos que la interleucina 17A podía ser considerada como marcador, ya que había una diferencia por género y edad en la misma. En mujeres, por ejemplo, vemos que en pacientes femeninas esta interleucina va incrementándose con la edad del paciente, mientras que en los varones va disminuyendo. Y por otro lado, aquellos pacientes que recibían como tratamiento interferón beta, esta citocina iba aumentando también con base en el tiempo de evolución de la enfermedad y el tiempo del tratamiento. Sin embargo, los que recibían tratamiento con acetato de glatirámero iba disminuyendo. Estos resultados los reportamos hace algunos años y el artículo fue seleccionado en la revista Neuroinmunomodulación como el Editor's Choice de ese mes. Es una revista que no es de acceso abierto, pero en ese mes seleccionaron nuestro trabajo para que fuera de acceso abierto. Y a partir de ahí ya otros laboratorios en el mundo han replicado estos resultados. Tenemos más de 20 citas en los últimos 7 años en relación a esta interleucina y sus variaciones en pacientes. Un segundo trabajo que hicimos en ese momento fue analizar el perfil de expresión de otras citocinas y analizamos perfiles de expresión de citocinas relacionadas con el perfil TH1, TH2 y TH17. Y en este caso hicimos un análisis en particular de la interleucina 31 y vimos que su concentración correlacionaba con los niveles de la fracción soluble del ligando de CD40. Esto nos llamó mucho la atención porque vimos una correlación muy directa, aquí están los resultados, en los sueros de los controles, no de los pacientes. Y vimos que esta correlación, aunque se mantenía, disminuía considerablemente en el suero de los pacientes. Es decir, ahí se estaba dando por un lado una correlación en sueros de personas clínicamente sanas, en la cual estas dos citocinas correlacionaban sus concentraciones. Quienes tenían baja concentración de fracción soluble de CD40 ligando tenían baja concentración de interleucina 31 y en donde incrementaban en aquellos pacientes sueros en los que incrementaban ambas de manera correlativa. Vimos además que la concentración de la fracción soluble del ligando de CD40 iba disminuyendo en los pacientes con el tratamiento, con los años de tratamiento de acetato de glatirámero. No hicimos un estudio longitudinal, hicimos un estudio transversal, pero con pacientes de diferentes edades, una población de alrededor de 80 pacientes, y también que iba disminuyendo es la concentración de la interleucina 31 con el tratamiento con acetato de glatirámero. Fuimos a ver o a intentar determinar los niveles de expresión en PBMCs, en células obtenidas de sangre, el gen, la expresión del mensajero del ligando de CD40, y vimos que los pacientes no presentaban expresión y que del receptor CD40 estaba sumamente disminuido. Estos resultados los publicamos en la revista Immunobiology y a partir de ahí hemos obtenido 21 citas y otros 5 grupos en el mundo que estudian a la esclerosis múltiple han podido reproducir estos resultados y han visto que también hay una correlación entre estas dos moléculas, particularmente en diferentes tratamientos, incluso en pacientes con esclerosis múltiple recibiendo diferentes tratamientos. Un aspecto relevante de estos resultados es en función de la fisiopatología de la enfermedad, porque el CD40 el receptor CD40 y el ligando de CD40 participan directamente en la modulación de la barrera hematoencefálica. En aquel momento, cuando obtuvimos estos resultados,
Parte de nuestra discusión estaba enfocada en una posible alteración en los pacientes de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica por el desequilibrio y la disminución que había en estas citocinas, en particular la fracción soluble del ligando S40. 2 meses después de publicar nosotros el artículo, encontramos en la literatura este trabajo en el cual un grupo japonés demostraba que en el modelo experimental de la esclerosis múltiple, que es la encefalomielitis autoinmune experimental, ocurría precisamente eso. La fracción soluble del ligando S40 alteraba la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y exacerbaba la inflamación, lo cual nos resultó, pues en ese momento, evidentemente un resultado muy interesante, porque era un enfoque diferente que podíamos tener con respecto a la patología. Bien. Volvimos en ese momento a buscar a nivel celular y molecular las bases de esta patología y tenemos representado en esta caricatura que es una reacción autoinmune en la cual las vainas de mielina de las neuronas son identificadas como proteínas exógenas y son, por decirlo de alguna manera coloquial, atacadas por el sistema inmunológico y los axones, las terminales nerviosas, comienzan a desmielinizarse. Fue entonces de nuestro interés el ver qué moléculas podían estar participando en esta comunicación entre el sistema nervioso central y el sistema inmune. Y fue ahí como, derivado de otros trabajos de otra de las líneas de investigación, en particular en este caso del laboratorio de la doctora Argelia Rojas, quien llevaba años estudiando esta molécula, la pleiotrofina, y que tenía de manera conjunta con una de sus estudiantes, la doctora Celia González, en aquel momento describían la capacidad de la pleiotrofina de ser una molécula neuromoduladora. Por otro lado, había trabajos que indicaban que la pleiotrofina podía ser también una molécula inmunomoduladora y se había administrado ya en el modelo experimental de encefalomielitis autoinmune experimental en el ratón para intentar identificar sus efectos en esta patología. Bien, mencionar brevemente que esta molécula pleiotrofina, como su nombre lo indica, es pleiotrópica. Se expresa en muchos tejidos, fundamentalmente en las primeras etapas del desarrollo. Es una molécula muy importante en los procesos de diferenciación celular de varios tejidos y posteriormente en el adulto se expresa en lugares muy concretos, muy definidos, incluso en el sistema nervioso central, y se ha relacionado su expresión ectópica y anómala con algunos tipos de cánceres. También se le ha relacionado, ¿es mi tiempo? También se le ha relacionado con la regulación de varias citocinas. Bien, entonces en ese momento pues determinamos por vez primera la concentración de los niveles séricos de pleiotrofina, un trabajo que realizó la doctora Paulina Reyes en nuestro laboratorio y vimos, como se puede observar en esta gráfica, un aumento estadísticamente significativo en la concentración de la pleiotrofina en los pacientes. Cuando hacemos la distinción entre pacientes femeninos y masculinos, vemos que ese incremento es más significativo en los pacientes masculinos que en los pacientes femeninos. Esto ya nos está hablando también de algún tipo de dimorfismo sexual. Y en el caso de las pacientes femeninas, lo que pudimos ver es que si separábamos el grupo por su peso normal, sobrepeso o pacientes obesas, encontrábamos también una diferencia. Se incrementaba en las pacientes la concentración sérica de pleiotrofina con sobrepeso. Hicimos varias correlaciones para ver si estaba relacionada con el índice de masa corporal, si hay cierta correlación, también con el tiempo de evolución de la enfermedad, el tiempo del tratamiento modificador de la enfermedad y de manera inversa con el grado de discapacidad de los pacientes, y estos resultados lo publicamos en la revista del Instituto Mexicano del Seguro Social hace un par de años, en Archives of Medical Research,
y ya vamos obteniendo algunas citaciones al respecto. Este fue el primer trabajo que vinculó a la pleiotrofina como una molécula relevante en la patología de la esclerosis múltiple. Más recientemente en mi laboratorio, y ya prácticamente para finalizar mi presentación, nos hemos enfocado también a buscar analizar los aspectos epigenéticos relacionados que pudieran estar relacionados con esta patología, inicialmente en dos aspectos: el grado de metilación e hidroximetilación del DNA y de las proteínas histonas. Y en un trabajo que también realizó Paulina Reyes como parte de su tesis doctoral, vimos que sí podemos determinar modificaciones epigenéticas en el DNA de pacientes con esclerosis múltiple remitente recurrente. Vemos que hay una disminución significativa en el porcentaje de metilación del DNA y que esto correlaciona con el tratamiento. Tuvimos 5 casos que pudimos determinar de pacientes que no tenían tratamiento, en los cuales el nivel de metilación estaba superior y el tratamiento hacía que se redujera. Esto invariablemente podía estar relacionado con el nivel de expresión de muchos genes. Y es parte de lo que estamos tratando de analizar actualmente, comparando pacientes sin tratamiento versus pacientes con tratamiento, separando hombres y mujeres y con diferentes grados de avance de la patología. Finalmente, en la actualidad estamos enfocados en estudiar la expresión de receptores de la pleiotrofina en linfocitos. Ya se han reportado expresión en subpoblaciones, pero estamos tratando de identificar diferencias en la expresión de estos receptores en los pacientes con esclerosis múltiple, así como de microRNAs reguladores de la expresión de esta citosina, también a nivel periférico, y aquí tenemos resultados alentadores, pero son preliminares, todavía no podemos comunicarlos, o no estamos en condiciones de tener las evidencias completas para poderlos comunicar, de identificación de microRNAs específicos y de la expresión de receptores específicos que varían en pacientes con esclerosis múltiple. Finalmente, entonces, nuestras conclusiones hasta el momento es de haber demostrado que la interleucina 17A varía en pacientes con esclerosis múltiple remitente recurrente, dependiendo de la edad del tratamiento y el tiempo de evolución de la enfermedad, que la expresión de los niveles séricos de la fracción soluble del ligando C40 y de la IL-31 correlacionan en pacientes y disminuyen en pacientes con esclerosis múltiple de forma importante en respuesta al tratamiento. Queda aún por definir esto fisiológicamente a qué nos puede estar correspondiendo. Y demostramos que la pleiotrofina está incrementada en pacientes con esclerosis múltiple remitente recurrente y los niveles de metilación del DNA están reducidos después del tratamiento, confirmando la heterogeneidad y el dimorfismo sexual de esta enfermedad. Finalmente, agradecer a los participantes. Es un proyecto que tenemos en conjunto con el doctor Lenin Pavón del Instituto Nacional de Psiquiatría y el doctor José de Jesús Guerrero del Centro Médico Nacional de Occidente, y ellas son las estudiantes que han estado participando en este proyecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Daniel Ortuño.